Bueno, buenos días a todos. Hoy les voy a estar hablando de secuencia de cultivos y sus efectos en el rendimiento de los cultivos siguientes. Y eso de alguna manera lo vamos a resumir de esta manera. Voy a tener un cultivo de invierno, un cultivo de verano y así sucesivamente, distintas secuencias invierno y verano. Y sabemos que un cultivo de invierno me va a afectar el cultivo de invierno siguiente. Un cultivo de invierno me va a afectar el rendimiento del cultivo siguiente, pero también pueden haber efectos que van más allá. En algunos cultivos, el cultivo que tengo acá de invierno puede tener un efecto en 2 cultivos para adelante. Y un cultivo de verano sabemos que tiene efecto sobre el cultivo de verano siguiente. Y un cultivo de verano puede tener un efecto potencial hasta 2 cultivos. Entonces, el cultivo que yo elijo y la forma que los ordeno en el tiempo puede de alguna manera cambiarme la productividad de mi sistema. Para muchos de estos sistemas tenemos herramientas de información para ajustar y muchos de ustedes lo están ajustando y para otros no estamos teniendo muy en cuenta, no tenemos mucha información. El ejemplo verano-verano, la gran parte del área bajo agricultura se pasa de soja a soja, es un monocultivo estival de soja. Si bien hay maíz y sorgo y ahora girasol, mayormente estamos haciendo soja a soja, o sea que no estamos considerando ese posible impacto, por lo menos comercialmente no podemos explotar el impacto de nuestro cultivo, tener un verano sin soja, y menos estamos teniendo en cuenta que hice 2 veranos atrás sobre el rendimiento del cultivo de verano que pasaron 2 años anteriores. Entonces, vamos a arrancar mirando cosas conocidas que ya la hemos manejado en otra oportunidad, como el efecto antecesor trigo-trigo. Esto es siempre un cultivo de trigo, pasa un verano, que normalmente va a ser soja, el trigo siguiente, cómo está afectado. En el 2016 publicamos algunos trabajos con Osvaldo, que medíamos una pérdida de 16% para hacer trigo-trigo. Ese porcentaje era poco probable de bajar manejando la fertilización nitrogenada, eligiendo cultivar resistente y usando fungicidas. O sea, se podía disminuir esa brecha, pero era muy difícil disminuir ese 16% que me generaba el sistema. Algo parecido, ese mismo año publicó Osvaldo, que encontramos una brecha media de 600 chacras, brecha entre el rendimiento alcanzable y el actual de casi 30%, 28%. Esa brecha se reducía a 23% si fertilizaba con niveles más altos de nitrógeno, pero volvía a caer a 28% si, a pesar que lo fertilizaba con nitrógeno, tenía como antecesor trigo o cebada en este caso. Y bueno, cuando fertilizaba con menos nitrógeno, la brecha aumentaba, pero si aún, además de poco nitrógeno, yo tenía un antecesor trigo cebada, esa brecha puede ser tan grande como el 40%. Con lo cual había un efecto sistema y efecto antecesor trigo bastante fuerte que de alguna manera podríamos fácilmente modificarlo, cambiarlo, cambiando la secuencia de cultivo. Y bueno, nadie está pensando que Uruguay vaya en el corto plazo a ir a áreas muy grandes de trigo-trigo, pero es cuestión de cambio de mercado, que mejoren los precios, que empezamos a de vuelta a presionar el sistema con estas condiciones. Otro aspecto bastante discutivo, el efecto brásica-brásica o colza-colza. Digo brásica porque acá tenemos 2 cultivos hoy en el mercado, como la colza y la carinata, que para el punto de vista sanitario lo consideramos semejante. Hay 150.000 hectáreas, ya hemos tenido consulta, ¿qué pasa que tiene una chacra en colza-colza? Quiere decir que rápidamente el sistema o algún porcentaje de la agronomía o de los productores se van a meter en ese problema. Le decimos que son problemas bastante importantes. Este es el rendimiento colza-colza de un review bastante grande del 2018, hay mucha información de esto, pero este es un review que junta muchos trabajos. Este es el rendimiento de la colza cuando tuvo un trigo anteriormente. Entonces van a ver en barritas la línea 1 a 1, significa que el rendimiento es igual, o sea que la mayoría de los puntos están por encima de esa barrita, lo que significa que el rendimiento siempre de colza a colza es igual o menor que el rendimiento si tuvo un trigo anterior. O dicho de otra manera, haber no tenido colza el año anterior y haber tenido trigo de alguna manera tiene una ventaja en el rendimiento. Eso mismo podemos verlo por si tuvo 2 años sin colza, hay una mayor proporción de puntos por encima, voy aumentando el rendimiento, y si tengo 3 años de colza, el rendimiento tiende a aumentar. O sea, esto es colza a colza, este rendimiento de 3 años sin colza, y acá lo que pueden ver que cambia el eje. Yo no pude hacerlo que queden iguales porque tomé gráfica las figuras del artículo, pero de alguna manera fíjense que logro potenciales mayores en ese grupo de chacras. Ese grupo de chacras que no son obviamente Uruguay. Lo que nos está diciendo que, bueno, si queremos mejorar el sistema para la colza, por lo menos sembramos el anterior, y si podemos dejar 2 o 3 años sin colza, de alguna manera vamos a estar aumentando el potencial y alejando los problemas que son casi todos sanitarios, de difícil resolución usando fungicidas. ¿Está bien? O sea que son 2 cosas que deberíamos no utilizar porque el sistema lo penaliza de forma importante. Otro aspecto bastante conocido es el antecesor invierno sobre el cultivo de verano. Es qué sembré en invierno, cuánto rinde verano. Acá el trabajo que tenemos hace años y que hay muchas bases de datos de productores que han mostrado la información y que muestran este comportamiento, es que, bueno, siempre igual fecha de siembra, porque esto evitamos experimentalmente tener fecha de siembra diferente. Sembramos igual fecha de siembra soja después de colza o de trigo, tuvimos en términos medios un 11% de diferencia a favor de la colza, y lo mismo con el maíz, tuvo una diferencia de 17% a favor de la colza. O sea que la colza tiene per se
independientemente de la fecha de siembra, tendría mejores cualidades como cultivo antecesor. Perdón. ¿Qué detalles hicieron los revisores al respecto de esto cuando publicamos este trabajo? Bueno, esta diferencia podría borrarse de alguna manera si manejamos fertilizaciones diferentes, porque este experimento fue manejado con una única fertilización para todos los antecesores, entonces agregando más nitrógeno al antecesor trigo, de alguna manera podríamos haber igualado ese rendimiento y capaz que la brecha no era tan importante. Lo cual es verdad, pero si unimos con lo que discutimos el día 1, bueno, sin agregar más nitrógeno para tener el mismo rendimiento que podías tener con un antecesor distinto, y haciendo que la eficiencia de uso de mi nutriente sea menor. Entonces, de alguna manera, eligiendo el sistema, eligiendo el antecesor, de alguna manera puedo tener una mejor eficiencia en el uso de los recursos que estoy agregando, en este caso, el nitrógeno. Bien. Y el tercer punto bastante conocido son las diferencias entre antecesores de verano. Maíz versus soja es lo más frecuente, porque es lo más fácil de comparar. Este es un trabajo que hicimos hace unos años. Tenemos maíz, soja, y no tenemos sorgo y demás, porque bueno, entonces es a partir de bases de chacras de Fucrea, entonces bueno, el antecesor sorgo tiene otros inconvenientes que habremos discutido en su momento, que tiene selección negativa. Este análisis fue borrando el efecto selección maíz, y acá encontramos que en términos medios entre un 11 y 13% de mejora el rendimiento de la soja después de un maíz de segunda, y aproximadamente 6% de mejora del rendimiento de soja de primera después de un maíz de primera. De soja de primera después de un maíz de primera. Bien. Y de esto hay muchos datos de productores que habrán visto por ahí que están empezando a ver estos efectos, por lo menos lo que han logrado reportar, y entonces es un efecto bastante seguro que está ocurriendo. Entonces la pregunta que nos hacemos, bueno, esto lo tenemos todo fraccionado, entonces ¿cómo afecta cada efecto individual en una secuencia de cultivo? Entonces para eso, en el año 2019-2020, entre esos dos zafres, esos 2 años, hicimos un convenio con UPM, que ya estaban interesados en ver el efecto de la carinata en un sistema de producción fusionado, entonces evaluamos el efecto de distintos cultivos de invierno sobre el cultivo de verano, de que simplemente usamos soja, no pudimos por el tiempo experimental que teníamos utilizar más de un cultivo, o sea que no estamos viendo el efecto verano-verano, solo tenemos distintas fechas de siembra de soja, siembro enseguida la cosecha de cultivo de invierno que le toque, o después alguna fecha fija, todos los antecesores, y durante el invierno teníamos los 4 cultivos que hay disponibles a gran escala, como son colza, carinata, trigo y cebada, y el invierno siguiente, donde había carinata, por ejemplo, sembramos trigo y cebada, no había errores agronómicos, de sembrar carinata colza o colza col, sino que de alguna manera rotaban, y donde había trigo teníamos colza y carinata, y así sucesivamente para todos los cultivos. Entonces el primer año, que no tenemos efecto de secuencia, porque el sistema arrancó en ese momento, tenemos solo el cultivo de invierno, ahí tuvimos un rendimiento de trigo y cebada en torno a 4.200, 4.400 kilos por hectárea. ¿Qué esperaríamos nosotros según los datos preliminares? Bueno, que la colza rendía el 50% de la carinata, el 50% del trigo y cebada, y bueno, la carinata un poquito por encima. Bueno, eso no ocurrió de esta manera, fue un muy buen año para colza, por las condiciones de anegamiento que ocurrieron de forma tardía y altas temperaturas, que la colza escapó, y el resto del cultivo, básicamente el cultivo de invierno y parte de la carinata, estuvo afectado de forma más importante por esa condición ambiental. Entonces, de alguna manera, esa diferencia de rendimiento que la colza tiene que rendir el 50% del trigo no pudo concretarse, o por lo menos no pudo verse en este año en particular, explicado por estas variables ambientales que afectaron por diferentes ciclos, más su cultivo que a otro, y a poco pudo expresarse el mayor potencial de rendimiento de carinata respecto a soja, que lo tenemos bastante reportado para un rango grande de fechas de siembra. Bien, eso ocurrió el primer año. Vamos al segundo año. Acá tenemos el efecto de la soja sobre el cultivo antecesor en 2 fechas de siembra, inmediatamente luego de la cosecha de cada cultivo, que para cebada y colza fueron muy parecidos, y para carinata y trigo fueron también bastante parecidos. Y una fecha única de siembra, donde sembramos todos los antecesores en torno al 15 de diciembre. Entonces tenemos invierno, verano, estamos evaluando ese verano. Tuvimos datos diferentes de lo que esperábamos. Acá si vemos los antecedentes, podríamos decir que todas las colzas, o las brásicas, pero especialmente la colza, iba a tener mayor rendimiento. Y acá no encontramos un grupo, pocas diferencias significativas para arrancar, pero básicamente la cebada, independientemente del momento, tendió a tener mayor rendimiento. Eso lo explicamos básicamente por 2 factores. La cantidad de rastreos que la forma de cosecha, todos sabrán de manejar ya que lo complejo que puede ser instalar un cultivo de soja en segunda, con alto rendimiento. Bueno, no es diferente en nuestra situación experimental, por más que tenemos una máquina experimental bastante buena. Tuvo un crecimiento inicial un poco más lento, una menor población, hizo que de alguna manera llegara al periodo crítico final del ciclo con menos biomasa, acá lo pueden ver, pero esa menor biomasa permitió que terminara desde el punto de vista hídrico mucho mejor. Acá pueden ver, son las mismas parcelas sembradas el mismo día,
Esto es colza y esto es cebada. O sea, se ve mucho peor en acumulación de biomasa en la cebada, el antecesor cebada que el antecesor colza, pero esa diferencia de déficit hídrico está explicada por la biomasa que había acumulado previamente el antecesor colza. O sea que, de alguna manera, el efecto hídrico, esa sequía terminal que ocurrió ese año, me borró los efectos, y eso ocurrió de esa manera. Y lo que nos empezó a sonar, una alarma no, pero algunas alertas que empezamos a ver, que la carinata sembrada inmediatamente de la cosecha tiende a estar hacia abajo. Cosechar carinata y sembrar al otro día tendría que tener algún rendimiento un poco por debajo. Y eso, de alguna manera, en el primer año no podíamos afirmar lo que estaba ocurriendo algo, como aleropatía o algunas cosas que habíamos reportado para col, se habían reportado en el mundo para col, y que acá no lo habíamos visto, para carinata pensábamos que no, pero teníamos el primer dato que nos habría alguna alerta a tener en cuenta. Vamos al segundo invierno, ya ahí teníamos el efecto acumulado del cultivo antecesor más el cultivo de verano con sus fechas de siembra, o sea que estábamos por acá, igualando este cultivo de invierno, y acá teníamos la cebada que fue sembrada sobre carinata, sobre antecesor carinata del anterior, fue la que tuvo mayor rendimiento, casi 6.600 kilos por hectárea. El trigo que fue sembrado sobre carinata también tuvo un rendimiento muy alto, casi 6.000 kilos por hectárea, y así empezaron a caer. O sea, el trigo sembrado sobre colza le siguió, y la cebada sembrada sobre colza le siguió. Entonces acá tenemos alguna cosa interesante, empezamos a ver que hay algunos reportes que también lo muestran, que la carinata es un muy buen antecesor de cultivo siguiente. O sea, acá sembrar un cultivo de trigo o de cebada sobre un antecesor carinata tendría una ventaja positiva asociada a factores que no da la charla para discutirlo, pero tienden a tener mayor rendimiento que un trigo, una cebada sembrada sobre colza. Hay una brecha ahí de rendimiento que la estamos observando. Y después, si voy a hacer carinato colza sobre trigo, tiendo a tener mayor rendimiento que hacer carinato colza sobre cebada. Hay un efecto calidad de siembra y demás que puede estar afectando, pero esto logramos operaciones buenas en todos los cultivos y de alguna manera hay una mejora en el rendimiento cuando hago tanto colza como carinato sobre trigo. Entonces, esas son pequeñas cosas que podemos tener, porque podemos tener todos los mismos cultivos y ordenarlo de forma diferente. O sea que estaríamos colocando después de carinato cultivo de trigo o cebada, y si voy a hacer carinato colza y sí o sí voy a tener un doble cultivo, que vamos a ver, bueno, ya sabemos que no es la mejor situación, es mucho mejor que venga de trigo que venga de cebada. Esas son las dos cosas importantes que podemos rescatar de esta figura. ¿Qué pasó el último año? El año, en el segundo verano, estamos ahí después de acumulado un efecto de un cultivo de invierno, un cultivo de verano, otro cultivo de invierno, estamos viendo ese efecto por ahí. No se vieron efectos acumulados, simplemente efecto del antecesor y la fecha de siembra. Dos cosas interesantes. Las fechas tardías tendieron a tener mejores rendimientos que la fecha temprana. O sea, sembrar tarde terminó siendo mejor que sembrar temprano. Eso está bueno saberlo. Ahora estamos cosechando, no hay humedad, todos nos ponemos muy ansiosos por querer sembrar rápido. Y bueno, en este caso, sembrar el 15 o el 20 de diciembre fue mucho mejor que sembrar inmediatamente, cosechar con el agua que había, con los problemas que se podía generar. O sea que hay un efecto segunda. El efecto colza, carinata, se ve de forma importante, o sea, casi todos los cultivos de brásica tendrían a tener mayor rendimiento, salvo la carinata sembrada, el cultivo de soja sembrado sobre carinata inmediatamente luego de la cosecha. Ese tipo fue tan negativo como el resto de trigo, por ejemplo. Entonces ahí hay algo interesante para ver. Entonces vemos que hay un efecto brásica, ese que veíamos en los primeros trabajos, que se repite, con algún cuidado para la carinata sembrada inmediatamente luego de la cosecha. Entonces ahí empezamos a cerrar varias de las cosas que veníamos viendo hasta ahora. ¿Qué pasa cuando vemos toda la secuencia, 2 años de secuencia completa y sumamos los rendimientos? Bueno, vemos que hay un cambio de 14%, o sea, haber hecho una secuencia carinata, soja, cebada, soja fue 14% más productivo en kilos de grano que trigo, soja, colza, soja. Esos son diferencias en ingresos de carbono, diferencia en cobertura del suelo, son cambios importantes, y acá podemos ver algunas cosas interesantes. La carinata como muy buen antecesor para cultivos de invierno, o sea, ese efecto sobre el cultivo de verano, si lo siembro enseguida vemos que puede ser un problema, pero si yo le dejo su tiempo, el cultivo de invierno siguiente fue más productivo, tuvo alguna ventaja importante, y los sistemas menos productivos son los que hicieron colza después de un doble cultivo. Eso todo lo pueden saber por la complejidad que tiene la siembra a nivel comercial, pero esto aún sin esa complejidad, logrando buenas poblaciones, la colza de alguna manera se ve afectada. O sea que si voy a sembrar colza después de un doble cultivo, estoy viendo que el sistema de alguna manera va a estar comprometiendo su productividad en el mediano plazo.
Bueno, son 2 años de datos nomás, es una secuencia bastante corta, son todos datos preliminares, pero de alguna manera empezamos a tener algunos tips de cómo con los mismos cultivos ordenados de forma diferente puedo tener alguna ventaja en la productividad del sistema, que va a tener mejor rentabilidad, porque va a tener mejor rendimiento, pero a su vez mejor ingreso de carbono y mejor cobertura de rastrojos en mi sistema. Entonces la secuencia de cultivos hace años que sabemos que tiene implicancia en la productividad de los cultivos, siempre la habíamos separada, la idea nuestra era empezar a trabajar y verlas en conjunto, como esto es un experimento, un trabajo, hicimos eso. Hay efectos muy conocidos, aunque no siempre aplicados. Trigo negativo, brásica, muy negativo. El cultivo es nuevo y yo estoy seguro que vamos a empezar a tener ese tipo de situaciones. Maíz, soja, muy conocido, reportado por nosotros, pero reportado por muchos grupos de productores, FUCREA y otros grupos que manejan información. Hay nuevos efectos que podemos ir en proceso de estudio. Yo no puedo pararme acá y decir estoy seguro de esto, pero es la mejor hipótesis que tenemos hasta el momento. Hay un efecto positivo de carinata sobre el cultivo de invierno siguiente, eso lo vimos de forma muy clara. La carinata capaz que tiene algún problema con las hojas siguientes, más si la siembra enseguida, pero tiene una ventaja muy grande sobre el cultivo de invierno siguiente. Vimos un efecto negativo trigo y cebada para la colza siguiente, eso es conocido de forma empírica. El peor lugar para poner una colza sería después un doble cultivo, especialmente si viene de cebada, en función de nuestra información. Y como alerta, no podemos afirmarlo porque tenemos apenas 2 años, la siembra de soja inmediatamente luego de la cosecha de carinata podrían tener un problema. O sea que ya ahí sugiero esperar algún tiempo, alguna lluvia para generar si hay un efecto de lilopatía, que no tenemos las propiedades funcionales que hicieron que esto ocurra, porque no medimos otra cosa, pero puede haber algún problema que en colza no lo habíamos detectado, que veníamos diciendo que no había problema. Bueno, muchas gracias y bueno, me quedo para las preguntas para resolver un tema que haya quedado no tan claro. Bueno, muchas gracias por estar por acá.